muchachos, buenos días a todos ustedes. El día de hoy pues es un placer para mí poderles compartir este tema de una de las ramas de la literatura y la lengua que más me apasiona y como ustedes lo saben es la gramática. En este particular vamos a analizar el tema oraciones compuestas yuxtapuestas. Para ello yo les pido que ustedes puedan ponerse cómodos y por supuesto realizar todas las anotaciones pertinentes para que luego en la evaluación podamos tener los resultados que nosotros esperamos. Muy bien, en este sentido, cuando nosotros hablamos de una oración, nos referimos a una idea con un sentido completo. La palabra más importante de una oración, ustedes perfectamente lo saben, que es la forma verbal conjugada. Una oración sin forma verbal conjugada no es oración. Es por eso que el primer paso para el análisis de las oraciones compuestas es identificar todas las formas verbales conjugadas, porque solamente así podremos darnos cuenta de que es una oración con sentido completo. Antes que todo, es importante hacer la distinción entre una oración simple y una oración compuesta. La diferencia más clara es que una oración simple es aquella que posee solamente una forma verbal conjugada. No obstante, una oración compuesta es aquella que puede contener dos a más formas verbales conjugadas. Muy bien, en este sentido, ¿por qué hablamos de oraciones compuestas? Una oración es compuesta, dijimos, porque en ella se encuentran dos o más formas verbales conjugadas. Sin embargo, las oraciones compuestas tienen tres clasificaciones que son oraciones compuestas yuxtapuestas, que es el tema que nos ocupa en esta mañana, oraciones compuestas coordinadas, y que estas a su vez tienen otro subtipo, pero lo vamos a ver en otra grabación. Y están las oraciones compuestas subordinadas, que al igual que las coordinadas tienen otra división. Muy bien, en este particular tenemos las oraciones compuestas yuxtapuestas. ¿Qué es entonces yuxtapuesta? Cuando nosotros hablamos de la palabra yuxtapuesta nos referimos a que hay una serie de oraciones. Yuxtapuesta significa una puesta sobre la otra. En ese sentido vamos a encontrar varias oraciones simples en una sola oración compuesta. Vamos a ensayar. En la oración el perro ladra, el chico grita, una muchacha muele maíz. Este es un verso que lo podemos encontrar, por supuesto, en el poema dariano del trópico. Un perro ladra, un chico grita, dice por ahí, y una muchacha gorda y bonita sobre una piedra muele maíz. Pero en este caso yo lo he hecho a conveniencia. Leemos la oración, el perro ladra, el chico grita, una muchacha muele maíz. El primer paso que debemos hacer para analizar una oración compuesta yuxtapuesta es identificar la forma verbal conjugada. En este sentido, ¿cuál sería la forma verbal conjugada? Si yo digo el perro ladra, la acción sería ladra, que se deriva del verbo ladrar. En la siguiente oración tenemos el chico grita. ¿Cuál sería la forma verbal conjugada? Grita. Grita, que se deriva del verbo gritar. Y una muchacha muele maíz. La forma verbal conjugada sería muele, del verbo moler. Si yo les preguntase a ustedes cuántas formas verbales conjugadas tenemos aquí, una, dos, tres formas verbales conjugadas. ¿De qué nos enteramos ahí, estimados estudiantes? De que estamos ante una oración compuesta, porque se compone, como su nombre le indica, de dos o más formas verbales conjugadas. Entonces, así podemos adentrarnos en el análisis sintáctico de la misma. Muy bien. ¿Cuál sería entonces el segundo paso para analizar este tipo de oraciones compuestas? Muy bien, vamos a delimitar el campo del enunciado. ¿Y cómo vamos a delimitar el campo del enunciado? Lo vamos a hacer a través de estos signos gráficos llamados corchetes. Entonces, delimitar la oración significa, esta oración inicia acá y termina
acá. El punto va a quedar dentro del corchete. Muy bien. El siguiente paso, ¿cuál va a ser? Delimitar cada oración simple. Porque dijimos que las oraciones compuestas se construyen con oraciones simples. Muy bien. Entonces, y esta delimitación de oraciones simples lo vamos a hacer a través de paréntesis. Por ejemplo, acá, el perro ladra. Abrimos paréntesis. ¿Y dónde termina esta oración? Ladra. Ojo aquí. Siempre una forma verbal conjugada deberá quedar entre paréntesis. Si aquí termina una oración, ¿dónde comienza la otra? El chico. ¿Y termina dónde? En grita. Si nos fijamos, otra forma verbal conjugada queda dentro del paréntesis. Pero tenemos una última oración simple. ¿Cuál es? Una muchacha muele maíz. Mucha precaución aquí. El punto tiene que quedar fuera del paréntesis, pero dentro del corchete. Muy bien. Hasta ahí, ¿cuántas oraciones simples tenemos? 1, 2, 3 oraciones simples, pero que forman una oración compuesta. Ahora, si yo les preguntase, esta oración es yuxtapuesta. Primero, ¿habrá una oración puesta sobre la otra? Por supuesto que sí. Y vamos así. El perro ladra, el chico grita, una muchacha muele maíz. Si se fijan, esta serie no tiene interrupciones. ¿Por qué? Porque una de las características principales de las oraciones yuxtapuestas es que no poseen nexos. Cuando hablamos de nexos, nosotros nos referimos a que ellas no están separadas a través de conjunciones, sino que están separadas a través de signos de puntuación. En este caso, ¿cuáles son los signos de puntuación que separan estas oraciones simples? La coma. Pero no solo la coma funciona para separar esta serie de oraciones, sino que tenemos la coma propiamente dicha, tenemos el punto y coma, también sirve para separar oraciones simples dentro de una oración yuxtapuesta. Y están los dos puntos. Muy bien. En este caso, tenemos que estas oraciones están separadas por coma, no por nexos. Porque los signos de puntuación no son nexos, solamente son, como su nombre lo indica, signos que separan las oraciones. Esa es la gran diferencia entre una oración yuxtapuesta de una coordinada o subordinada. Muy bien. El cuarto paso, ¿qué sería? Identificar sujeto y predicado. En la oración el perro ladra. ¿Cuál es el sujeto? Bueno, le pregunto a la forma verbal conjugada, ¿quién ladra? La respuesta sería el perro. Esto sería sujeto y esto sería predicado. ¿Por qué predicado aquí? Porque ahí está la forma verbal conjugada. Muy sencillo, ¿no? Si yo digo en la oración, el chico grita. ¿Quién grita? El chico. Sería sujeto y grita sería predicado porque, una vez más, ahí está la forma verbal conjugada. Una muchacha muele maíz. Le pregunto a la forma verbal conjugada, ¿quién muele maíz? Una muchacha. Una muchacha sería el sujeto y muele maíz sería el predicado. Insisto, ¿por qué predicado? Porque ahí tenemos la forma verbal conjugada. El quinto paso consiste en identificar los núcleos. Cuando hablamos de núcleo nos referimos a la palabra más importante de ese sintagma. Si yo digo el perro, ¿cuál sería el núcleo en este sintagma? Entonces preguntémonos, ¿qué palabra es más importante? ¿El o perro? Me imagino que has de estar pensando que la palabra más importante es perro. ¿Por qué? ¿Quién es el que ladra? ¿El artículo o el perro? Obviamente que el que ladra es el perro. Entonces, solo la palabra perro yo la subrayo y le escribo NS, que significa núcleo del sujeto. Pero ahora tenemos que encontrar el núcleo del predicado. En ese sentido, el núcleo del predicado siempre será la forma verbal conjugada.
Repito, la forma verbal conjugada siempre será el núcleo del predicado. Muy sencillo hasta ahí. Eso mismo lo vamos a hacer con las otras oraciones. ¿Qué palabra es más importante dentro de este sintagma? ¿Él o chico? Preguntémonos, ¿quién es el que grita? ¿El artículo o chico? Chico. Entonces chico sería el núcleo del sujeto, mientras que la palabra grita, que es la forma verbal conjugada, dijimos que se convertiría en núcleo del predicado. Muy bien. Una muchacha. ¿Qué palabra es más importante? Muchacha. Porque ¿quién es la que mueve? ¿El artículo o la muchacha? Muchacha sería el núcleo del sujeto. Y una vez más, el núcleo del predicado sería la forma verbal conjugada. Muy bien. ¿Cuál sería entonces el sexto paso? El sexto paso sería clasificar la oración. Clasificar la oración. Para clasificar la oración nosotros tenemos que identificar el nexo. Pero ya dijimos que dentro de las oraciones compuestas yuxtapuestas no existen nexos. Es decir, no existen conjunciones que separen las formas verbales conjugadas. Si ustedes se fijan ahí no hay ye, ni, que, cual, o, u, pero, no obstante, ahí no existen esas conjunciones, sino que estas oraciones están separadas por signos de puntuación. Y esa es la principal característica de las oraciones yuxtapuestas. ¿Cuál es? Que están separadas por signos de puntuación. Cuando eso suceda, estimados estudiantes, entonces nos vamos a dar cuenta de que estamos ante una oración compuesta yuxtapuesta. Y esta es la forma en que ustedes pueden abreviar. Oración compuesta porque tiene tres formas verbales conjugadas y yuxtapuesta porque cada una de esas oraciones están separadas no por nexo, sino por una coma. Muy bien. En el próximo ejercicio yo les voy a estar proporcionando otros ejemplos que ustedes van a analizar. Si fuere posible, reproduzcan nuevamente el video y ustedes van a poder adquirir mayor conocimiento y puedan memorizar todos los pasos que son necesarios para analizar una oración compuesta yuxtapuesta. Muchas gracias.